de los libros poéticos, ¿no? Los libros poéticos que ya, a ver un momentito, por favor, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahora sí. Entonces, Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Y Eclesiastés. Miremos un poco la introducción de este bloque de libros que se encuentra en el Antiguo Testamento. El pueblo del Señor ha sido conocido por un pueblo que expresa sus sentimientos, sus convicciones y se humilla en adoración poética. Cabe resaltar que la poesía hebrea mantiene características distintas a la poesía occidental contemporánea, por lo que entenderlas en su contexto ayuda a sentir lo que el autor trata de expresar. Por otro lado, un subgrupo que se añade aquí es la literatura sapiencial o de sabiduría, por lo que los libros que se ven en este bloque son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces, eh, aquí hay un grupo de frases o libros inclusive que son sapiensales. ¿Qué es eso? Que contienen sabiduría, ¿no? ¿Cuáles son esos libros sapiensales? ¿No? ¿Recuerdan? Cuáles son los libros sapiensales? Salmos, Proverbios, 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 Eclesiastés. Eclesiastés, Proverbios, Los Eclesiastés. proverbios. Proverbios y Eclesiastés generalmente, ¿no? Son libros que contienen mucha sabiduría, mucho consejo, ¿no? Mucho consejo, ¿no? Consejo para la vida diaria, ¿no? Consejo para, bueno, para el trabajo, para ver, para conducirse adecuadamente, ¿no? Contiene muchos consejos, ¿no? Muchos consejos. ¿Qué más? ¿Qué más vemos nosotros aquí en este libro, en esta, ¿no? M- Malas Entenderlo, compañías también. claro que sí, ajá, claro que sí, ¿no? Entenderlo entonces ayuda a sentir lo que el autor trata de expresar, ¿no? Bien, Job, Job, el libro de Job, ¿no? El libro de Job. A ver, ¿alguien puede hacer un comentario acerca del libro de Job? ¿Qué encuentran en Job y qué les parece Job a los que han leído Job en algún momento? ¿Qué piensan del libro de Job? Pastor, buenas noches, Hola, compañeros. Kenneth. Este, justo para la escuela dominical, un momento donde tuvimos que resumir todo el libro, ¿no? Para una clase. Podría describir, al menos con pocas palabras, o palabras claves como humanidad, ¿Ya? lealtad ¿Ya? y fidelidad, ¿no? ¿Por qué digo humanidad? Por el hecho de que en todo momento Job se muestra como es, ¿no? Ujú, Hay momentos de felicidad, gozo, pero también hay momentos donde desesperación, ujú, de duda, incertidumbre, ujú, luego también arrepentimiento, ¿no? Confrontación. Y cuando digo lealtad y fidelidad es por lo que Dios hizo con él, ¿no? A pesar de que en un momento él se queja, ¿no? Se ujú, cuestiona, ujú, Dios incluso habla con él. Desde el ujú, capítulo 38 hasta el 41 podría decir, Dios habla con él, o sea, en cierto modo como que no es que se pone a su nivel, pero es increíble cómo Dios, este, tal ama a Job, tal considera a Job que osa, ¿no? Opta así por hablar con él. Cuando simplemente pudo haber enviado tal vez alguna señal y ya, ¿no? Pero ujú, Dios en su infinita misericordia hizo eso y Job recapacitó, ¿no? ujú, Entonces, al menos yo puedo decir eso, y confianza total también por Job, ¿no? Porque a pesar de haber perdido muchas cosas, a ujú, pesar de también en algún momento, como que podría decir que quiso desviarse, o sea, pudo haber desviado, dirá, ujú, eh, él nunca había olvidado y
y quitado mérito, ¿no? De quién era Dios. Mm, Y, y eso, o sea, realmente es, al menos en el enfoque humanista, podría decir, es muy, muy hermoso, muy enriquecedor ese libro. mm. Eso podría decir, pastor. Ok, ok. Entonces, ¿puedes repetir esos tres bloques? ¿Qué es lo que ves en Job? Ah, bueno, con palabras clave o Ujú. Palabras claves, sí, humanidad. humanidad. eh, y bueno, y sinónimos, que era lealtad y fidelidad. Ya. Lealtad y fidelidad. Sí, sí, pastor. Ujú. Eso no sé lo que podía leer y Mm, glosar, ¿no? Porque en cada capítulo. Sí. ok, ok, gracias. Anita, ahorita estás levantando la mano. Sí, pastor. Bueno, en mi caso, cuando yo he leído Job, las veces que lo he revisado y las veces que lo aplico en mi vida, es más que nada porque primero me muestra cómo funciona de cierta manera el mundo espiritual, ¿no? Ujú, Porque es uno de los libros donde se hace mención al enemigo y cómo éste pide a Dios a Job, ¿no? Para probarlo, ¿no? O sea, y eso a mí, por ejemplo, me recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que el enemigo lo había pedido para zarandearlo, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, yo encuentro en Job es eso, ¿no? Que cada vez que, por ejemplo, yo estoy pasando algún tipo de situación o prueba o aspecto, me permite saber qué hay detrás de esto, ¿no? Me ujú, permite saber qué hay de manera espiritual en lo que está ocurriendo, ¿no? Mi hermano Kenneth lo dice desde un punto de vista humanista. En mi caso, yo lo he asumido desde un punto de vista espiritual, o sea, lo veo con ojos espirituales todo esto que vivió Job, ¿no? Y más aún, entender que pienso que también el Señor o Dios permitió que Job atravesara todo eso porque había aún mucho que edificar en él, porque a pesar que en el libro dice que él era perfecto de cierta manera, ¿no? Porque hacía todo ujú, lo que correspondía a ayunos, ofrendas, oraciones y todo. Sin embargo, aún así Job no había conocido realmente a Dios, o sea, le faltaba. Y es algo que pienso Dios siempre busca en nosotros, poder conocerlo a Él más íntimamente, ¿no? Por más que ujú, nosotros podamos parecer muy santos o tratar de ser santos o cumplir con muchas normas o mandamientos, al final él también está buscando una relación, el conocernos, ¿no? Entre los dos, ¿no? Entre Dios y yo, ¿no? Eso le quería mencionar. ujú. Natalia. Sí, pastor, buenas noches con todos. Bueno, a mí me encanta Hot porque cuando lo leí, las cosas que o sea, las cosas que me impactaron bastante era la frase, por ejemplo, que era un varón perfecto, ¿no? Mm, Entonces, a veces nosotros como seres humanos podemos pensar que porque, no sé, estamos bien o porque somos hijos de Dios no vamos a padecer o no vamos a pasar necesidad. Y vemos cómo la Biblia nos muestra un Job que no, o sea, varón perfecto, ¿no? Como lo demanda, como lo dice la misma palabra. Y aún así pasó por todo esto. Y recuerdo la frase que él decía, recibiremos de Dios lo bueno, pero no lo malo. Entonces, a veces estamos como que acostumbrados a querer recibir solo la parte buena, ¿no? Y no queremos padecer o no queremos pasar por sufrimiento, pero como decía la hermana Ana, ujú, el sufrimiento nos acerca a Dios, nos ayuda a conocerlo más, ¿no? De otra forma, quizás si no pasáramos por esas situaciones, no crecería nuestra fe de alguna forma, ¿no? Y ujú, algo que también me impactó mucho es cómo él mantuvo su posición firme, como también decía Kenneth, confianza en Dios, cuando su esposa le dice maldice a Dios y muérete, ¿no? Y wow, o sea, cómo él no se dejó influenciar mm, por su esposa o por su familia. A veces podemos pasar situaciones en las que nos dejamos influenciar por nuestra familia en cuanto al servicio a Dios o todo lo concerniente a Dios, sobre todo cuando venimos de un contexto de familia que no es creyente. mm. Me encanta cómo Job se pudo mantener firme y aún siendo su propia esposa no la escuchó, ¿no? Sino que se mantuvo firme. Eso quería compartir. O sea que desobedezcan a sus esposas, ¿cómo estás diciendo, Natalia? Obedezcan a Dios primero. Obedezcan a Dios, ¿no? Ya. Sonia. Buenas noches, pastor. Cuando he leído Job la primera vez casi no lo entendí.
Mm, Soy sincera en decirlo, tuve que leer 2, 3 veces porque para mí la palabra de Dios me sirve para confrontar mi vida, ujú, ¿no? Entonces, eh, creo que me ayuda o nos ayuda a pasar el proceso de las pruebas, mm, ¿no? Reconociendo todo el poder y la gloria de Dios que tiene con nosotros. Me quedo que, con casi la conclusión, ¿no? Lo último del libro de Job, donde dice, de oídas te, de oídas te conocía, pero ahora te veo. mm, Eso me marcó a mí porque relaciono con mi proceso, ¿no? A veces, muchas veces nos pasa de que nos pegamos a ciertos principios, a ciertas cosas y de pronto nuestra actitud, nuestras acciones no necesariamente eh, se relacionan con lo que es la palabra, ¿no? Al menos a mí me pasa eso. Entonces, cada prueba que paso en mi vida me hace escalar un nivel más. Digo, mm, ahora te conozco más, Señor, ¿no? Y mm, gracias por destapar mis oídos, por quitarme la venda de los ojos, porque eso es lo que me pasa cada vez que voy indagando, investigando cada libro, ¿no? mm, Y eso es lo que me enseña Job, de oídas te oído, ahora te veo. mm, Y ver a Jesús, ver a Jesucristo, a veces cuando estamos en tribulación no es tan fácil. sí. Ujú. Ok, gracias, gracias, Sonia. Magali. Ya, buenas noches con todos, buenas noches, pastor. A mí lo que me impacta de Dios, y yo lo defino en una sola frase, es la soberanía de Dios sobre Mm, sus hijos. Y el texto que a mí me impactó mucho por muchos años, y creo que aún ahora, es Jehová dio y Jehová quitó. mm, Sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? O sea, nuestra capacidad de agradecimiento tanto en los buenos momentos como aquellos que nosotros consideramos que son malos, ¿no? mm, Y el otro texto que me conmueve mucho, y sí, pues porque llegan momentos en los cuales uno se pregunta, ¿y por qué a mí? ¿O por qué yo tengo que pasar por esto? Y es cuando Dios le contesta a Job y le dice, ¿podrá decir el barro a su Señor, hazme así, hazme de esta manera? Entonces, esos, sí, porque ya es muy tarde, me voy a lavar los dientes. Entonces, esos versículos bíblicos a mí me han impactado a lo largo de mi vida y me han confrontado en aceptar la soberanía de Dios y saber mm, que todo lo que Dios hace, aun lo que yo creo que es difícil, es perfecto, porque Él es Dios. ujú. Gracias, gracias, Magali. Muy bien. No, hablamos obviamente lo que hemos compartido, algunos de la parte académica de lo que hemos ido aprendiendo y otros de la parte de la experiencia personal, de las vivencias que han ido teniendo también, ¿no? Eh, y definitivamente del análisis que uno pueda hacer del libro. Y creo que todos podemos analizar un libro cuando lo leemos, ¿no? Entonces, escuchemos a Santiago, perdón, a Gustavo. Gustavo, ¿qué nos puedes decir ahora? Buenas noches con todos. Buenas noches, pastor. Sí, realmente, como todos los hermanos hablaron, todos tienen, de todo lo que han dicho es muy profundo. Yo puedo Mm, concluir que el libro de Job a veces, cuando nuevamente me pongo a leer, siento como hay que estar preparado, una reverencia, porque es su profundidad teológica y moral sorprendente, ¿no? ¿Por qué los justos sufren? Se llegan a esas conclusiones, por decir. Después también se conoce extensamente de la creación del mundo, de los planetas o de la ciencia mismo, habla desde Job ya. mm, Eh, También se puede decir, ¿qué tan antiguo es este libro? No lo mm, sé.
Y finalmente también, ¿quién lo escribió? Si ponemos para profundizar todas estas cosas. O sea, Mm, es profundo por todos lados porque tiene el poder de Dios está ahí, ¿no? ujú. Eso como resumen, pastor. Ya, es algunos detalles, algunos datos como esto vamos a ir viendo ahora. Gracias, Gustavo. Ok, entonces, esta es la perspectiva que tenemos cada uno de nosotros acerca del libro, ¿no? Y posiblemente dentro de esa misma perspectiva, eh, vamos eh, a tener en cuenta de repente nuestras propias experiencias también nosotros mismos, ¿no? En nuestras propias experiencias tenemos que mirar qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Miremos un poco la descripción de este primer libro poético. Ajá, tres palabras claves: sufrimiento, soberanía, esperanza. Sufrimiento, soberanía, esperanza. Por eso quería remarcar lo que Kenneth estaba mencionando, ¿no? Él mencionó humanidad, lealtad y fidelidad. O sea, interesante, casi se acerca Kenneth, ¿no? A las frases claves. Pero realmente sí, se ve sufrimiento, ¿no? Se ve la soberanía de Dios, pero también se ve la esperanza, porque es un hombre que no se deja vencer, ¿no? No se da por vencido, ni con las pruebas, no, ni con, vamos a hablar específicamente, ni con el dolor, ni con la muerte, ni con la enfermedad, ni con, digamos, la influencia de su mujer y de sus amigos, porque los amigos que tuvo tampoco, pues, hay. Si alguien tiene amigos como los de Job, mejor prefiere enemigos, porque realmente sus amigos no eran tan amigos, ¿no? Entonces, en la historia de Job se observa a Dios soberano, quien tiene el dominio de todo. Si han dado cuenta, ustedes han ido describiendo, tiene dominio inclusive sobre los seres espirituales, incluso sobre el mismo Satanás, porque Satanás, aunque es cierto que va y le provoca una plaga maligna y mata a sus hijos y que destruye todo lo que tiene, ¿no? No es porque Satanás realmente es alguien todopoderoso que puede hacer lo que él quiere cuando él quiere y como quiere, no. Dios tiene que autorizarle, Dios tiene que permitirle. Ay, pastor, no me diga. Entonces, si el diablo me da una enfermedad, es porque Dios le permitió al diablo, pues, ok. Muchas veces la enfermedad no solamente es porque nos viene de parte del diablo, sino por el descuido nuestro también, ¿no? Pero hay muchas cosas que sí son, por ejemplo, eh, digamos en un sentido, exclusivamente del maligno. Dice la Biblia, ¿no? Y aunque esto de repente ni siquiera debiéramos aceptarlo, pero la Biblia dice que él, o sea, hablando del diablo, él es el señor de la potestad del aire, o sea que él o sea, está sobre el aire. Ahora, cuando está gobernando sobre el aire o sobre las tinieblas, pues uno dice, caramba, ¿quién mueve los vientos? ¿Quién mueve los tornados? Quién mueve las tempestades? ¿Quién mueve en el abismo? Y para que la gente pueda no asustarse. Ok, bueno, la muerte, por ejemplo, es uno de los instrumentos también del diablo y enemigo también del hombre y enemigo postrer del hombre. Entonces, ¿quién usa este instrumento? ¿No? ¿Quién acecha al hombre así, de esta manera? Porque sabemos, de acuerdo a la Biblia, que solamente existe dos seres. Sí, existe lo bueno y lo malo. Dios y el diablo. En ese caso, cuando miramos eso, no miramos un tercer ser como la muerte, por ejemplo. Entonces, un instrumento del diablo de Satanás es la muerte, ¿no? Todo eso él puede usar. Por eso el Señor, ¿qué le dijo al diablo? Está bien, yo te autorizo que toque su cuerpo, pero no toque su vida. Ah, ¿por qué? Porque él tenía también la potestad de con el instrumento de la muerte poder matarlo, ¿no? Como lo hizo con sus hijos. O sea, aunque obviamente quien da la vida y quien quita la vida es Dios, en todo caso, incluso la muerte solamente está permitida si es que Dios se lo permite, pero ¿en manos de quién está la muerte? En manos del diablo.
¿no? Porque es un enemigo nuestro a quien tenemos que vencer. Wow, ¿no? Y eso vemos aquí en Job. Entonces, en estas conversaciones, en este libro, por ejemplo, se observa la conversación de Job con sus amigos y con Dios, ¿no? La conversación de Job con sus amigos y con Dios. Por eso les decía, ¿no? Che, con los amigos que tenía Job, ¿no? Pues, creo que mejor se portaban con él los enemigos, ¿no? Pero en estas conversaciones se puede ver la forma de pensar del ser humano. Y aquí lo que dice este Kenneth, ¿no? Sí, hay todo un trasfondo y un conocimiento humanista, porque hay toda una defensa humanista, tanto de Job, de sus amigos, inclusive de Dios, hablando también del hombre, ¿no? Diciéndole, ¿dónde estabas tú el día que yo ponía los cimientos de la tierra? Ah, caramba. Ok. ¿Quieres que hablemos de humanismo? Muy bien. Hablemos de humanismo, ¿no? ¿Dónde estabas tú? ¿No? Y o sea que sí, yo considero la participación de Kenneth en este sentido, ahora haciéndonos aterrizar, sí, hay pensamiento humanista un montón, ¿no? Pero también hay una sabiduría incuestionable de Dios. O sea, Dios lo sabe todo. Y aquí en este libro se describe justamente la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios de una forma maravillosa. Dios lo sabe todo. Se puede ver aquí a Cristo en este libro, al tomar atención que Job hace referencia de un mediador. Ah, caramba, leamos a este mediador. ¿Qué dice Job 19:25? Job 19:25. Gustavo, por favor, Job 19:25. Sonia anda buscando Job 16:19 al 21. Job 16:19 al 21. Miremos estos dos pasajes y todos vamos buscando en nuestras Biblias también, ¿no? Job 19:25. Gustavo, si ya lo tienes, prende tu micro, Sí, hermano, y sí, léelo. sí. Ya. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ujú. 19:25. Yo sé que mi Redentor vive, ¿no? ¿Quién es el Redentor? Pues el Redentor es Jesucristo, o sea que no hay el nombre de Redentor para Dios el Padre, o sea que y en ese tiempo solamente se referían de repente a Dios, pero o sea, el término de Redentor es exclusivo para Jesucristo. Ok, ¿qué dice el siguiente pasaje? Sonia, Job 16, 19 al 21. Ujú. Amén. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Ujú. En los cielos está mi testigo. Ahora, Jesús es también denominado el testigo fiel, ¿no? Muy bien, entonces, mirando todo esto, vemos también la figura, la mención de Jesucristo en la referencia de Jesucristo el mediador, ¿no? En el libro de Job. Por otro lado, Job padece sufrimiento, ¿no? Que parece ser lo peor. Pero atención, Cristo sufrió aún más al ir a la cruz, llevar nuestros pecados y tomar la copa de la ira de Dios, ¿no? Ahora, no es que Job haya sufrido tanto y que de repente nos quedemos con la imagen de pobre hombre como sufrió, ¿no? Y sí sufrió, obviamente sufrió bastante, pero el quien lo hizo mucho más fue Jesús. Ahora, Job era un hombre que tenía naturaleza caída, pecaminosa. Y recuerden que tuvo que arrepentirse inclusive y Dios lo restauró, lo restituyó, ¿no? Pero en cambio Jesús sufrió sin haber cometido un solo pecado, ¿no? Jesús no maldijo el día de su nacimiento, ¿no? Job sí maldijo el día de su nacimiento, ¿no? Y así sucesivamente podemos encontrar muchas cosas que lo hacen diferente, pero Cristo sufrió aún más para ir a la cruz, para llevar nuestros pecados y tomar la copa de la ira de Dios. Algo más
del libro de Job antes de pasar a Salmos, ¿no? Gustavo estaba haciendo una referencia, una mención acerca de cuán antiguo es este libro, ¿no? Ahora, independientemente de cuán antiguo es este libro, podemos nosotros notar que Job es considerado entre los patriarcas. Ajá, atención, eso quiere decir antes, el personaje Job, ya antes de la existencia de Moisés. En otras palabras, si queremos responder con un poco de repente de argumentos, no tanto con las precisiones, ojalá tuviéramos las precisiones, pero por lo menos los argumentos, eh, en este tipo de argumentos, sabiendo de que Job era contemporáneo de los patriarcas, ¿quiénes son los patriarcas? Abraham, Abraham, Jacob, Isaac, Isaac, Jacob. ¿cierto? Y los hijos de Jacob, ¿ya? En todo caso, si Job era contemporáneo de los patriarcas, eso quiere decir entonces que el personaje vivió en ese tiempo con los patriarcas. Moisés todavía viene después, 400 años después del último patriarca que murió. Entonces, hablando ya de los hijos de Jacob, ¿no? Y hablando de Jacob mismo. Después de 400 años, sé que Moisés ni siquiera conoció a este patriarca, ni siquiera lo menciona incluso a este patriarca, pero dado a esos argumentos, ¿no? Lo que podríamos nosotros entonces de repente un poco pensar de que este fue el primer libro que se escribió, el primer libro que se escribió antes de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Por lo mismo que les estoy mencionando. O sea, estamos tratando de argumentar, no estamos tratando de poner fechas fijas, ¿ya? Entonces no vayan a confundir aquí. Ah, pero pastor, no, tal, me dijeron que tal libro. Se Tranquilo, congeló. estamos tratando de argumentar. Si pueden, apaguen sus micros, por favor, ¿no? Entonces, cuando vemos nosotros ese tipo de contexto, entonces podemos nosotros decir que el libro de Job fue el primero que se escribió antes de los libros de la ley, antes del Pentateuco, ¿no? Entonces ya había de repente algún libro escrito para el tiempo de Moisés. Ahora, si habría leído el libro de Job, pues si tiene argumentos de ciencia como la creación, ¿no? Como para decir que la Tierra es redonda. Si tiene argumentos de ciencia para poder describir a los animales gigantes como Behemoth, ¿no? Y si tiene esos tipos de argumentos, entonces cuando Moisés escribe Génesis, describe las bestias, ¿no? Eso quiere decir entonces que a lo mejor Moisés, ya en la literatura egipcia que tenía y en la narración que había escuchado de sus padres, imagino que haya escuchado algo del contenido del libro de Job, ¿no? Job es un libro para los científicos, sobre todo para los creacionistas o en todo caso también para los evolucionistas, para ver cómo se puede refutar o cómo se puede validar ciertos descubrimientos arqueológicos y científicos. Y allí van a encontrar ustedes en el libro de Job a los animales gigantes. Si quieren ver dinosaurios en la Biblia, lean Job. ¿Existían los dinosaurios, pastor? Existían los dinosaurios, ¿no? Y no solamente en Jurassic Park, en todo el mundo, ya, en todo el mundo. Ok, entonces eso es más o menos para un poquito comentar lo que Gustavo estaba mencionando, ¿no? Con respecto a cuán antiguo es este libro, ¿no? Y ahí para que tengan también un pequeño argumento al respecto. Ahora sí, salmos. Los salmos tienen tres tipos de mensajes. Tres tipos de mensajes: agradecimiento, imprecatorios y alabanza. O sea, si usted quiere saber cómo orar agradeciendo al Señor, el Salmos va a tener un grupo de salmos de cómo se debe agradecer a Dios. Si usted quiere orar imprecatoriamente, bueno, no se le va a permitir, aunque si los salmos están escritos,
podría primeramente evaluar en el marco de toda la Biblia para poder orar de la manera como oran los salmistas de forma imprecatoria, ¿no? Porque los salmistas, bueno, estaban en el tiempo de la ley y pues imprecatoriamente oraban, Señor, quítales del mundo, Señor, que sufran, Señor. O sea, eran oraciones imprecatorias, ¿no? Que les parta un rayo, ¿no? Como algunos desean, ¿no? ¿Cómo no te parte un rayo en estos momentos, ¿no? Entonces, algo así, pero ya eran ese tipo de oraciones imprecatorias, ¿no? Alabanza. También, que usted quiere aprender a alabar, los salmos. Los salmos, ¿no? Tienen esta temática. Ah, bien. ¿Sí leyeron salmos ustedes? ¿Sí? Sí leyeron salmos. Ok. Habíamos visto un poco la temática, pero qué cosas aprendimos? ¿Qué cosas aprendieron? ¿Qué cosas vieron en los salmos? ¿Qué les viene a la cabeza cuando dicen vamos a leer salmos? Los más conocidos, pastor, Salmos 23, Salmo Salmo 23, 1, Salmo Salmo, 57, 51 de David. Salmo 51, Salmo 27. Salmo Salmo 27. 121. Salmo 91. Ujú, ujú. 105. 105. Ujú. Ok. Pastor, ¿Quién a es? mí Ronald. mayormente Ronald. los salmos me ayudan cuando no me viene nada que agradecer a Dios, nada para orar, acudo a los salmos y me viene Mm, un montón de agradecimiento a Dios, una forma de orar, una forma de agradecer, una forma de rendir mi ser sí. al Señor. Ujú, sí. Bueno, ya les dime, ¿quién es? Hola, ¿quién Pastor, es? los salmos, de alguna manera, bueno, en mi caso, por ejemplo, me hacen pensar en la adoración a Dios, ¿no? Y no sé Ah, por qué, yo siento que cuando yo leo el salmo y medito en el salmo, me acerco más al Señor, en el sentido de que entro a conocer un poco más o alguna característica más de Dios como Padre, ¿no? O sea, eso me permite el salmo. Y de cierta manera, en definitiva, me ayuda con la sabiduría, porque ujú, sí, o sea, lo adoro a través del salmo, lo conozco más a través del salmo, no sé cómo es que mi espíritu se llena de ese conocimiento, pero eso me permite tener un poquito más de sabiduría. ujú. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, Pastor, a Magali. mí me llama la atención porque Dios llamó a David como el hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Ujú, Entonces, cuando yo leo los salmos, busco eso. ¿Qué hizo David para ser considerado un hombre conforme al corazón de Dios? mm, Y generalmente estudio esos salmos, trato de memorizarlo y interpretarlo hacia mi realidad en los momentos en los que estoy pasando y ujú, me acerca más a Dios, ¿no? O sea, David no era un simple hombre que oraba, sino era muy profundo en lo que él decía, era muy honesto con Dios, ¿no? No cubría las cosas, no decía solo gracias, o no, él era, o sea, él se mostraba, él abría su corazón a Dios. ujú, Y a veces me ha pasado que yo puedo estar enojada con una situación y no soy honesta, ¿no? O sea, digo que sí, que estoy enojada y que ya lo perdoné, pero em, si yo veo a David, digo, él era honesto, ¿no? Entonces procuro buscar esa honestidad en el Señor y decirle así realmente me siento.
y quiero que vengas a mi auxilio, ¿no? Por ejemplo, como el Salmo 84, que me hace recordar que bienaventurado es el hombre que está con Dios, ¿no? Ujú. Es así. Ok, gracias. ¿Alguien más? Pastor, buenas noches. Hola, Mari. El, ay, el Salmo 91, Pastor. El ¿Ya? 91 para mí yo cuando oro también, el Salmo 91 viene a mi mente y me ayuda a confiar, ¿no? A saber que estoy bajo la cubierta de Dios, ¿no? También me da valentía, nos da, por ejemplo, el Señor nos habla de cómo nosotros nos refugiamos en Él y podemos seguir avanzando, ¿no? Podemos, incluso frente a las adversidades que se nos van a presentar, vamos a salir victoriosos de la mano de Él. Entonces, eso a mí me da mucho, en cuanto a lo que Él dice su promesa, ¿no? Por cuanto en mí ha confiado, dice, ¿no? En mí ha puesto su amor, yo también Mm, lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, ¿no? mm, Entonces, eso me da mucha paz y tranquilidad. ok, gracias. Gracias, Mari. Miremos entonces un poco más. Cuando se habla de los salmos, se debe entender que existen varios autores, ya les comenté, ¿no? No solamente David escribió los salmos, y que hay salmos que comprenden a diferentes momentos de la historia. O sea, no es en un solo momento, no es que los 150 salmos se hayan escrito uno detrás de otro. Muchas veces están en desorden inclusive. Cuando uno quisiera poner a manera de un rompecabezas, ¿no? A lo mejor tal vez podrías considerar que tal salmo no debería estar ahí, debería estar aquí, ¿no? Pero están escritos y ubicados de la manera en como nosotros los leemos. Así está también en los libros, en los escritos judíos. David compone muchos de estos salmos. Sí. Moisés, Salomón, los hijos de Coré, Asaf, los hijos de Etán el Ezraíta y otros que no tienen título de autor. O sea, hay algunos salmos que son anónimos, algunos salmos que son anónimos. A lo largo de estos escritos se puede encontrar salmos de agradecimiento, salmos imprecatorios, salmos de súplica, salmos proféticos, salmos didácticos. Se debe tener en mente que el mismo Señor dijo que los salmos hablaban de Él. Miren lo que dice Lucas 24:44. Natalia, Lucas 24:44, por favor, ¿no? Lucas 24:44. Lucas 24:44. ¿Qué dice? Dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ajá. ¿Dónde estaba escrito de Jesús? También, aparte de la ley de Moisés, aparte de los profetas, también estaba escrito en los salmos, en los salmos, ¿no? Entonces, estos son los salmos que mencionan a Jesús, mesiánicos, se llaman salmos mesiánicos. Atención, David al parecer escribió 73 salmos. Del 3 al 9 escribió David, ¿ya? Del 11 al 32 lo escribió David. Del 34 al 41 lo escribió David, ¿ya? 51 al 65, David. 68 al 70, David. 86, 101, 103, 108 a 110, 122, 124
131, 133, 138 al 145 lo escribió David. Ah, interesante, ¿no? Interesante. Ahora, si quieres saber Dona, silencio. quién escribió el Salmo número 1, no aparece. ¿Quién escribió el Salmo número 1? Dona, por favor. ¿No? Pero ¿quién no sabe el Salmo número 1? ¿No? ¿Y quién no se ha sorprendido con las maravillas del Salmo número 1? Aparentemente es un salmo anónimo. Mira, interesante, ¿no? Dios también usa los de sin nombre para poder dejar alguna muestra de que pueden trascender, ¿no? ¿Y cómo, qué trascendencia? Imagínense, trasciende no solamente a su generación, a todas las generaciones hasta nuestro tiempo, ¿no? Interesante, Salmo número 1. Asaf escribió aparentemente 12 salmos, el 50 y del 73 al 83. Los hijos de Coré, o los coreitas, escribieron 12 salmos, ¿no? El Salmo 42. Ah, ¿ustedes leyeron el Salmo 42? ¿No? Qué preciosa manera de invocar a Dios. Sí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, oh Dios? ¿No? ¿Cuándo vendré? Mira, Salmo 42, escrito por los coreitas, por los hijos de Coré. El Salmo 84, 85, 87, 88, ¿no? Salomón también escribió salmos, dos de ellos por lo menos, el 72 y el 127. Etán también escribió salmos, el 89. Moisés, el Salmo 90. Ah, los salmos no mencionados, que son 49, fueron escritos por autores desconocidos, que les acabo de decir. Ok, ahí están los salmos. Entonces, sí, la mayoría escrito por David, pero ahora, cuando menciona a Asaf, pues escribió Asaf. Pero cuando menciona a los hijos de Coré, bueno, tendrían que haber sido uno, dos o tres o cuatro autores de repente los que estaban leyendo, estaban escribiendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban dedicados al templo, y dedicados a la alabanza, a tocar los instrumentos, entonces tenían ese tipo de trabajo, ¿no? Ah, y miren, todos ellos, algunos de ellos han vivido en tiempos diferentes, por si acaso, ya, en tiempos distintos, ya. Ahora, David muchas veces escribe el salmo diciendo, ¿no? Salmo de David para los músicos de Etán. Salmo de David para que interprete la banda o los músicos de Asaf, ¿no? Y para que, o sea, todo esto incluso eh, son canciones que se recopilan, ¿no? Para poder ver a los salmos. Ok, miramos un poco más acerca de los salmos. Cristo en los salmos, ¿no? El Señor y Rey de David, en el Salmo 110:1. Salmo 110:1. Antes de esto, en todo caso, Anita, levantaste la mano. Sí, pastor, una consulta. Bueno, hace tiempo estuve leyendo que sobre ese tema de los salmos decían de que Moisés había escrito 11 salmos según los rabinos, que como les habían atribuido el Salmo 90 a Moisés, también consideraban que había escrito el 91, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, y que habían escrito como 11 salmos, Y Moisés. si ves, si ves, Anita, si ves en en el Pentateuco, hay varias partes en donde se escriben justamente en verso. Eso lo dije en la parte introductoria, ¿no? O sea, no vas a encontrar la escritura versátil, o sea, poética, solamente en los libros poéticos. También es que encuentras escrituras poéticas en el Pentateuco, les dije. También en los libros proféticos, también les dije, ¿no? Salvo en los históricos, también en algunos libros históricos también hay escritura poética. Y entonces, los salmos no necesariamente son una recopilación de estos 150 salmos que están aquí recopilados para llamarse así en este libro único, en este compendio.
Hay salmos que también están escritos en otras partes de la Biblia, ¿no? Sí les dije en la introducción, de que hay escritura poética en el Pentateuco, y eso también hay que considerar, ¿no? Y posiblemente a eso se refieren los estudiosos cuando dice escribió tantos salmos, ¿no? Tantos salmos. Ok, miremos ahora entonces, no sé si ya Natalia tienes el pasaje de Salmo 110:1, ¿sí? Y después de ti, por favor, vaya buscando Janina. Janina, vaya buscando Salmo 104, ¿ya? Luego quiero que lea Jesús, ¿no? Jesús, eh, no vamos a leer todo el 22, pero parte del 22 y te digo hasta cuándo, ¿sí? Del Salmo 22. ¿Sí? Ok, miremos entonces el Salmo 100, verso 1. ¿Qué dice? Pastores 100, verso 1 o 110, verso 110, 110, Ah, ya. verso 1. Ah, ya, ya. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, aquí está haciéndose una referencia del Señor, el del rey de David. Quien está escribiendo este salmo es David. Ahora, no solamente es el rey y el Señor, sino también es un sumo sacerdote, como lo dice Salmo 110:4. ¿Qué dice el 110:4? Yanina. Ya. Juro Jehová y no se arrepentirá. Tú eres A sacerdote. ver, un momento. Juró Jehová. Otra vez. Perdón, perdón. Juro Jehová y no se Ajá. arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec. Ujú, Ajá. perdón. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, ¿no? Según el orden de Melquisedec. O sea, es el sumo sacerdote. ¿Es referido en dónde? En los Salmos. Y ojo, que estas afirmaciones están refrendadas en el Nuevo Testamento para confirmar justamente lo que los Salmos están diciendo, ¿no? Ah, Salmo 22. Salmo 22. Jesús. El Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ajá, un momento. ¿Por qué? Ahí nomás Jesús. Por ejemplo, esa frase, ¿quién lo menciona? Jesús. Jesús. Pero David. aquí, en este caso, ¿quién está mencionando? David. David. David está haciendo prácticamente de este salmo lo que ya se llaman los salmos mesiánicos. ¿Por qué? Porque están no solamente anunciando al Mesías, sino están describiendo al Mesías, lo que va a decir el Mesías. Y el Mesías no está diciendo algo que de repente se le ocurre. Y atención, el Mesías está diciendo algo que estaba en las Escrituras, algo que estaba en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué me has desamparado? Esto lo estaba anticipando ¿quién? David en el Salmo 22. En el Salmo 22, ¿no? Gracias. Todo el Salmo es prácticamente de esta manera. Habla del sufrimiento, ¿no? Y dice ahí, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué te alejas de mi clamor? ¿No? Clamo a ti y no me respondes, ¿no? No hay para mí reposo, ¿no? Y así sucesivamente. Este es un salmo interesante para ver justamente como un salmo mesiánico de lo que le iba a pasar a Jesús, ¿no? Pastor, una consulta. ¿El Salmo 110 también es mesiánico? ¿Qué dice? Porque lo que leo en el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor. O sea, el 110 lo escribió David, ¿verdad? Ya. Entonces, si David está escribiendo, él está diciendo, Jehová dijo a mi Señor. O Sí, sea, obviamente, se refiere a Jesús, está hablando de Cristo, del Cristo, del Señor Jesucristo, ¿no? ¿no? Porque dice, Mire, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y él ajá, es el que está sentado a la diestra, ¿no? Del sí, Padre. sí, Ah, ya, ok, ok. ajá. Ok, de estos salmos,
donde se habla a Cristo, se presenta a Cristo en la Biblia, o los mesiánicos, son estos, ¿no? El Salmo 2, el 8 y el 16, el 22, el 40 y 41, el 45, el 68, el 69, 91 y 97, ¿no? 102, 110 y 118. ¿No? Se hace referencias o se habla o se presenta incluso, se podría decir de esa manera, a Jesús, ¿no? A Jesucristo. Aquí están los tipos de salmos. Aquí están los tipos de salmos. Salmos de agradecimiento, salmos imprecatorios, salmos de lamentos, himnos, salmos reales y de sabiduría. Y de sabiduría, ¿no? Son los tipos de salmos. ¿Ok? Dentro de lo que vamos a ver un rato aquí en los libros de la sabiduría, ¿no? Terminamos aquí con los salmos para mencionar algunas cosas más. Los salmos expresan también bastante alabanza. O sea, el salmo era prácticamente, se llamaba el salmodio, como nosotros podríamos llamar, no ahora, sino antes, llamamos el himnario. Antes íbamos a la iglesia por lo menos con 3 o con 4 libros en nuestra mano, ¿ya? Teníamos nuestra Biblia, teníamos nuestro himnario, teníamos nuestro corario y teníamos nuestro cuaderno de apuntes. Si querías ir a la iglesia, pues antes no existían las mochilas, existían los morrales o los maletines de mano, ¿no? Entonces se llevaba de esa manera. Otros lo llevaban en bolsita, en su kipi, en su costalillo, ¿no? Llevaban sus Biblias, su material a los cultos. Otros solamente en la mano. Pastor, ¿qué cosa es un corario? Como les acabo de decir, estos son de la época histórica. Vamos a hacer todo un museo de todos los instrumentos o los elementos del cristiano durante este tiempo, ¿no? Un corario es en donde donde están compiladas los coros que canta la iglesia de una forma común, normalmente, ¿no? Entonces, teníamos corarios de diferentes tamaños. Hasta teníamos corarios tomo 1, corario tomo 2, corario tomo 3, ¿no? Dependiendo de la denominación, dependiendo de la iglesia, ¿no? Entonces, se usaban los corarios ¿Y en qué se también. diferencia del himnario? El himnario tiene himnos, ¿no? Y los corarios tienen coros. Pero la diferencia básica está en que los himnarios eran es una herencia más bien anglo, en donde encontramos nosotros que estaban escritas con partitura, en un pentagrama. Ah, Entonces, ahí teníamos que cantar con el pentagrama, ¿no? Los corarios no necesitabas digamos, educación musical para poder cantarla. Solamente lo cantabas, ¿no? Acompañado con un instrumento, con las palmas, ¿no? Todavía hay algunas iglesias que actualmente usan todavía sus himnarios y sus corarios. Todavía hay algunas iglesias, de repente no sé si en Lima, pero todavía creo que en provincia todavía se usa los himnarios y los corarios, ¿no? Creo que la IEP usa todavía hasta ahora los himnarios y los corarios. No sé, Norit, eh, También pastor usa las asambleas. Sí, pastor, sí se usa los seminarios y corarios. claro, todavía se usa los Se himnarios y usa, los corarios, ¿no? Claro que sí, sí, pastor. ¿no? Sí. Ok, ahora sí, veamos un poco la sabiduría. Libros de sabiduría. En estos libros está eh, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y Cantar de los Cantares. Proverbios, ¿no? ¿Cuál es la sabiduría que encontramos en Proverbios? ¿Y qué es lo que nosotros podríamos
rescatar de los proverbios para poder tener sabiduría sobre qué temas. La sabiduría sobre las malas compañías, ¿no? El proverbio el número 1, capítulo 1. El llamado de la sabiduría, capítulo 1. Bendiciones de la sabiduría, capítulo 3. Consejos de un padre sabio, capítulo 4. Advertencia sobre la pereza, capítulo 6. El engaño de la ramera, 5 y 7. La sabiduría y la necedad, 9. La mujer virtuosa, 31. ¿No? 31. Entonces, aquí creo que la mayoría o muchos somos padres, ¿no? ¿Quieres ser un padre sabio que dé consejos sabios a sus hijos? Mira, ahí, Proverbios 4, Proverbios 4, ¿no? Es más, creo que yo les había ya dicho en algunas clases anterior, ¿no? Que como creyentes nosotros debiéramos tener en nuestro hábito de lectura, que por lo menos debiéramos leer 3 libros diarios, 3 libros diarios. Si queremos vivir como Jesús, tiene que leer los evangelios. Empiece el capítulo 1. Si queremos aprender a orar, tiene que leer los salmos. Empiece en el capítulo 1. Y si queremos tener sabiduría, tomar decisiones, aprender a conducirnos adecuadamente, lea el libro de Proverbios. Lea el libro de Proverbios. Ahora, hay 31 capítulos en Proverbios. No indica que hayan 31 proverbios. Hay más de 5.000 proverbios, por si acaso, en esos 31 capítulos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros leemos estos 3 libros, entonces cada día aprenderemos a conocer a Jesús. Entonces querremos ser como Jesús. Y si leemos salmos, cada día aprenderemos a orar. Entonces tendríamos las palabras adecuadas para orar y no estaríamos solamente cada vez repitiendo como loritos las oraciones de otros y diciendo, dame, ¿no? Dame, te pido, por, ¿no? Bendíceme, ¿no? Y casi siempre terminamos o tenemos ese tipo de oraciones. Y no está mal pedir bendición, pero si usted lee los salmos, o sea, casi ningún salmo se repite. Y si se repite, es porque de repente algunas frases, si se repiten algunas frases, porque esos salmos son canciones, que esas frases que se repiten son el coro. Pero aún con todo, las estrofas no se repiten nunca, nunca. Todo eso entonces nos debiera llevar a nosotros a leer un poquito más los salmos, por ejemplo. Y para tener sabiduría, como le digo, no, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios está lleno de consejos para poder tener sabiduría para todo, toda circunstancia, toda circunstancia. Eclesiastés, ajá, habla de la vanidad de las cosas terrenales. Habla de que todo tiene su tiempo, capítulo 3. Habla de la vanidad de hablar y de las riquezas, capítulos 5 y 6. Habla del sabio y del insensato, 7 y 8. Habla del Dios soberano, 9 y 10. Hay una exhortación a los jóvenes, 11 y 12, ¿no? El libro de Eclesiastés, sí, es un libro de mucha sabiduría. Wow. Es un libro que es difícil. Si me preguntan cuál es el libro más difícil de la Biblia, sí, pues Eclesiastés, tenemos que hacer un estudio con mucha paciencia, con bastantes herramientas, con bastantes instrumentos, instrumentos de la época, herramientas idiomáticas, ¿no? Para poder mirar un poco más, con más de atención, el libro de Eclesiastés. Pero es precioso, es interesante, Eclesiastés, ¿no? Ah,
¿Qué más encontramos en el libro de Eclesiastés? ¿Quién escribe Eclesiastés? Eclesiastés escribe Salomón. Salomón. Ahora, y Salomón hace la mención a un personaje en su libro. Hace la mención al predicador. ¿Quién sería el predicador según Salomón? Algunos dicen que Salomón mismo. Otros mencionan que podría ser el profeta del tiempo, el profeta o el sacerdote que lo estaba ahí instruyendo, que era el predicador, ¿no? Entonces, todo eso encontramos en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés. Ajá, cantares, cantares. Eh, señoritas, señoritas, ¿quieren leer poesías románticas? Lea cantares. Jóvenes, están aquí. ¿Quieres ser romántico? Lee cantares. Pero léelo entendiendo bien las figuras, porque no vas a decir, si yo te pusiera debajo del manzano, ni siquiera el manzano conoces de repente. O sea, tienes que leer y entender las figuras, todo eso. Ahora, esposo y esposa que está aquí presente, ¿no? Maridos y mujeres, lean cantares, lean cantares. Ustedes van a entender mejor el libro de cantares. Ustedes van a entender mejor el libro de cantares, porque cantares, aunque tiene figuras, pero tiene figuras muy claras y muy exactas para el esposo y para la esposa. Sabe de qué están hablando, ¿no? Eh, a propósito, voy a hacer un seminario en el Ministerio de Matrimonios acerca del libro de Cantares, entonces solamente está permitido la entrada en pareja con el esposo, ¿no? Y vamos a hacer un seminario acerca del libro de Cantares, ¿ya? Para ver todo lo que significa. Sí, quiero dar este taller de repente también abierto a los jóvenes, pero ya sería exclusivamente para los jóvenes, para mostrarles un poco cómo debe ser el trato de los jóvenes hacia las señoritas y viceversa. Cantares te expresa de una forma maravillosa lo que realmente debiera ser las relaciones interpersonales. Aquí está el esquema. El afecto de la esposa por su esposo. Ah, aquí les adelanto algunas cosas a los jóvenes, a las señoritas, y les quiero decir de forma gratuita a todos los adultos. Uno de los mayores problemas que ocurre en el hogar, en el matrimonio, en las parejas, y atención aquí todos, por favor, presten atención, esto lo va gratis, es justamente la falta de eh, a ver, en el hombre, ¿qué descuida el hombre? El hombre descuida el cuidado hacia su esposa. Descuida la protección a su esposa. Descuida, ¿qué más? La provisión a su esposa. Eso lo estoy dando gratis, pero toma nota. Entonces, chicas, cuando se enamoran, miren estas tres cosas. De alguien que les cuide, de alguien que les proteja y de alguien que les provea. A ver, en este mundo tan liberal, puedo decir, pero yo no necesito que me provea, yo mismo también, yo me proveo, yo me valgo por mí misma, ¿no es cierto? Ya está bien, está bien. Pero de acuerdo al contexto bíblico, y si quieres estar bien, si quieres vivir bien, entonces tienes que mirar estas tres características. A ver, que alguien te cuide, que alguien te cuide. ¿Qué significa eso? No solamente es, caramba, acompañarte, no, sino que te cuide, incluso que te cuide de él mismo. O sea, que te cuide en todos los aspectos.
¿no? Eh, y el cuidado significa justamente también no hacer más de lo que se le está permitido. Cuidado con cruzar las líneas. Que te cuide. Si no te cuida, si solamente está atraído por tu hermosura y por tu sensualidad, o sea, ya está bien, pero si se pasa de la raya, no está dispuesta a cuidarte. Pero si ya estás enamorada, qué terrible, ni siquiera vas a querer mirar que no te está cuidando. O sea, quiero que mires bien. Alguien debe cuidarte. Enamórate del que te cuida. Dos, enamórate del que te proteja. ¿Qué significa esto? ¿No? Y aquí estoy dándole también gratis a los esposos, ¿ah? Por si acaso también. ¿Qué cosa es esto de proteger? ¿Qué? ¿Por qué proteger? ¿No? Es que tienes que estar pendiente por dónde vas. Ten cuidado. Guarda tu celular. No te voy a llamar si estás por ese lado, por ese lugar. O sea, ¿te proteja de qué? También del frío, ¿sí? ¿Te proteja de qué? Pues de que no te enfermes. ¿Te proteja de qué? Del peligro, de los riesgos, ¿no? Ah, te proteja de muchas cosas. Esposo, yo no sé cómo va el cuidado a tu esposa. No sé cómo va la protección a tu esposa. No. Tres, te provea, te provea. No estoy diciendo que no hagas nada. Y no estoy diciendo que tires al tacho todo el esfuerzo que has hecho para alcanzar y lograr lo que has querido ser. Tu profesión, tu carrera, tu título. No. En otras palabras, tienes que ver un hombre que trabaje, que tenga callos en la mano. No necesariamente callos en la mano como tal, ¿no? Porque tendría que trabajar en la carpintería o en la construcción para que tenga callos, ¿cierto? A lo que me refiero, y ustedes son inteligentes, que trabaje, que trabaje, que estudie, Progrese. ¿no? Que no esté perdiendo el tiempo pensando en ti. Realmente sí, que piense en ti, pero que no interrumpa su trabajo. O sea, que trabaje, que se esfuerce, ¿no? Que Que se progrese. rompa, que se rompa la espalda, que estudie, que se queme las pestañas, ¿no? Si encuentras a alguien así, preséntamelo, preséntamelo y vienes ante mí. Si no es así, ni me lo presentes y tampoco no me invites a tu boda. No voy a ir, no voy a ir. Y no me busques para casarte, no te voy a casar. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo leo el libro de Cantares, veo estas características en el hombre. Pero aquí estamos hablando de la mujer. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Atención, chicas, y atención, esposas. Ahora les cae a ustedes. Y me caen bien. Luego me pueden hacer un yape, no hay problema. Ah, es un chiste. No, pero aquí les va gratis también igual. Gratis igual. Ok, ¿qué tienen que hacer las chicas? ¿Qué tienen que hacer las esposas? Uno, uno. Las chicas tienen que aprender a admirar. Atención, admirar. O sea, el esposo y el hombre necesita ser admirado. Y ojo, no necesita ser admirado solamente en el momento de su enamoramiento. Aquí hay muchas mujeres casadas. Lo admiraron tanto durante el enamoramiento que cuando se casaron dejaron de admirarlo. Oh, ya. Se les cayó el castillo.
La admiración es lo que alimenta al hombre. Lo admiran, ¿por qué? Porque es trabajador, porque es perseverante, porque es esforzado, porque es valiente, porque es cumplido, porque es responsable. ¿Por qué? ¿Por qué lo admiran? ¿No? Porque, caramba, tú le dices que vaya a la luna, él va a la luna y vuelve a ir nuevamente sin que se lo pidas. O sea, lo admiras, ¿no? En otras palabras, te sacas el sombrero delante de él, lo admiras. Dos, ¿qué más necesita el hombre? Mujeres, noten, ¿qué más necesita el hombre? Necesita que lo agradezcas. Sea agradecida, sea agradecida. Por favor, sea agradecida. Repito otra vez, por favor, sea agradecida. O sea, no pienses que porque se mata trabajando y no pienses porque de repente es su responsabilidad la provisión y no pienses, o sea, no necesita agradecimiento, agradécelo. Creo que comenté en algún mensaje, posiblemente alguno me haya escuchado. Creo que más hablo en los matrimonios esto. No sé si hablé el mensaje, algún mensaje dominical, ¿no? Pero, ¿de qué le voy a agradecer? Dice la mujer. Los dos vivimos en esta casa. Algo tiene que hacer. Y además también es su responsabilidad. ¿De qué le voy a agradecer? Tonta, tonta, no seas tonta. Claro. Agradece, agradece. Sé agradecida. Tu marido necesita que le agradezcas. Chicas, no cometan el error de muchas mujeres aquí. O sea, ahora mismo aprendan a agradecer. Agradezcan a sus padres, agradezcan a sus hermanos, agradezcan a sus novios. O sea, sean agradecidos. Tres, tres. En Génesis capítulo 3, versículo 16, hay una frase que de repente no les cae bien a muchos. Génesis 3, 16. Y me gustaría que lo lea una persona en una versión, otra persona en otra versión, en la versión que tengas. Génesis 3:16, sobre todo la última parte, después de dar a luz sus hijos. ¿Ya? Sobre todo la última parte, después de dar a luz sus hijos. Génesis 3:16. ¿Quién tiene y quién quiere leer Génesis 3:16? La última parte. ¿Qué dice? Yo, No, pastor. yo tengo Genoveva. en Vamos, Reina Genoveva. Amén. Ah, ya. A Gracias. ver, Genoveva. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Ok. Él se enseñoreará de ti. Uf, qué cosa. Qué declaratoria de guerra en Génesis 3:16. Digna. A ver, ¿puedes leer, por favor? ¿También? ¿Quieres leer? Digna. Sí, sí, les cuento, sí, pastor. Tengo Ya. en otra versión, dice el 16, a la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo, y él será quien te domine. Ok. Ok. Lo dice bonito, ¿no? Lo dice de una manera más bonita, más hermosa, ¿no? Ok. Ana, ¿quieres Eh, leer también? sí, pastor, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Wow, esto ya va al choque, ¿no? Esto ya nos dice lo que realmente pasa en nuestra casa. A ver,
No voy a pedir que levanten la mano, pero sí que acepten en el corazón. Ustedes quieren controlar a su marido, ¿cierto? Claro, claro que sí. Está en la naturaleza humana, en la naturaleza caída. Menos mal que Génesis 3:16, por eso se escribe después de Génesis 3:1 al 6. En 3:1 al 6 habla de la caída, habla del pecado. Justamente a causa del pecado, por la naturaleza pecaminosa del hombre, la mujer quiere controlar, pero el hombre se impone muchas veces. Y ojo, cuando el hombre no se impone, ya lo perdiste. ¿Sabes por qué? Porque ya dijo, haz lo que quieras. Ya no quiere pelear. Haz lo que quieras. Y eso es lo Peligroso. peor que te puede pasar. Ya lo peor que te podría pasar. ¿Por Así qué? es. Porque ya aquí la tercera cosa que tienes que hacer, ¿qué dije? Tienes que admirarlo, tienes que agradecer. Y esto tres, tienes que respetarlo, tienes que respetarlo, tienes que respetarlo. Pastor, quiero dar unas palabras con Maybe. respecto a lo que usted está comentando. Me parece genial, fenomenal, estas palabras que usted dice a las jóvenes de hoy en día, porque en sí, con la vivencia o sea, que se vive en esta actualidad, muchas damas jóvenes cometen ese error de que al esposo lo tienen porque lo tienen y no hay ese cariño, ese amor cuando llega del trabajo a la casa. Yo soy madre, tengo mi hijo, uno solo, y el caso es de que cuando llegaba mi hijo, inmediatamente yo me levantaba un vaso de agua porque está llegando de manejar, a veces maneja de lejos a lejos y todo eso. Ese es el amor de madre. Entonces, el amor de esposa debe ser el doble. Si yo veo que cumple con todo lo que se está comentando, y todo que debe ser, entonces la joven lo que primero tiene que hacer es darle un cariño, un amor y decirle, bueno, toma, te estoy preparando tu jugo y luego, ¿cómo te fue? O algo así. Pero a veces se entretiene tanto en otras cosas que deja al esposo como que entró una mosca. Entonces, y así no es, pastor. Entonces, las palabras que usted está diciendo, la verdad que muchas gracias porque todas las hermanas tenemos que aprender eso, el amor y el respeto hacia el esposo. Esa es mi opinión. Gracias, hermana Nelly. Ok. Luego vamos a tener palabras para la suegra también. ¿Ya? Luego vamos a tener palabras para los suegros también. Porque todos nos tenemos que instruir. Así Todos es. nos tenemos que instruir. Ok. Bien. Eh, todos necesitamos aprender, tanto los varones como las mujeres, el esposo y la esposa. A propósito de llegar al libro de Cantares, entonces me animé a darles algunos tips gratis, pero ya les dije, ahí está mi teléfono. No, es una broma. El detalle, hermanos, con todo esto es de que aquí en Cantares van a encontrar ustedes lo que yo les estoy diciendo. Miren el capítulo 1, el afecto de la esposa por su esposo. Aquí van a aprender a admirarlo. Admírenlo, admírenlo. Él necesita ser admirado. Tiene necesidad de ser admirado. La esposa ama a su marido. Aquí lo respeta. La esposa alaba a su marido. Aquí la respeta. ¿Por qué? Porque está, pues no, aquí, perdón, aquí le agradece porque está agradeciendo. En el anterior la respeta. Ahora, cuando nosotros vemos esto, y yo les he resumido en 3 palabras para cada uno, ¿no? Yo creo que la tarea es mucho más grande todavía. Chicas, lean Cantares,
con el bosquejo en mente que les acabo de decir, que tienen que ser, ustedes tienen que admirar, tienen que agradecer y tienen que respetar. Y ahí están Cantares, ¿ya? Ahora, miren el marido, ¿no? El amor del uno al otro y la unión. Ahora, entre líneas, está aquí mismo también el trabajo del esposo, lo que el esposo tiene que hacer. Ah, la unión. La unión es, miren, se puede hablar de la unión sexual aquí en este pasaje, pero si se dan cuenta, va al final del respeto, va al final del cuidado, va al final de la protección, va al final de la provisión, va al final de la admiración, va al final del agradecimiento. O sea, tendría que haber construido todo ese tipo de, toda esa ruta, ese camino, ¿para qué? Para que al final sea todo eso. Va al final del cuidado. Oh, pero hay algunos que se lanzan de frente al capítulo 8 y de frente le dicen a sus chicas, a sus enamoradas, llévame grabado en tu corazón y como una marca en tu mano. Ya no. ¿Por qué te va a llevar grabado en el corazón y con una marca en la mano? ¿Qué? ¿Sabe cuándo ocurre eso? Cuando hay unión sexual. Pero ya de frente están dedicando esos versos. No sean tontas, chicas, chicas, no sean tontas, muchachos. No, no seas burro, no sean burros, muchachos, no, de verdad. No, perdonen, me emocioné, perdonen, me emocioné. Lo siento, lo siento. Les devuelvo el yape, les devuelvo el yape, les voy a devolver el yape. Ay, 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 ay. Ok, sigamos mirando un poco acá. Ah, Cristo en los libros sapiensales. Qué chévere. También encontramos a Cristo. En Proverbios, Jesús es totalmente sabio por excelencia. Cristo encarna la sabiduría de Dios. Jesús es el maestro sabio. ¿No? ¿No? En Eclesiastés, solo Cristo puede liberar al ser humano de la vanidad de la vida. El mundo está sujeto a vanidad y solo Cristo puede darle genuina libertad. En Cristo y esperanza. En Cantar de los Cantares. Cristo es el único esposo perfecto que puede suplir las verdaderas necesidades. Se debe observar de manera alegórica el amor de Cristo por su novia, la iglesia, es mayor de la que se narra en los cantares. Los cantares es un amor más natural, pero realmente es tan espiritual y tan grande, ¿no? Que el amor de Cristo es mucho más precioso, más hermoso, ¿no? Más hermoso. Ahora, ¿Cristo qué hace como esposo o como novio? ¿Nos cuida? Nos cuida. ¿Nos protege? Nos protege. ¿Nos provee? Nos provee. Wow. ¿Qué tiene que hacer el muchacho o el esposo? Ser como Cristo. Dice, así como Cristo. Así como Cristo lo hace con la iglesia, así lo tienes que hacer con tu novia o con tu esposa, ¿no? Mm. Entonces, ahí hay algunas tareas para los románticos, para los romanticones, ¿no? Gracias, gracias. Creo que se quedaron con hambre, ¿no es cierto? Se quedaron con hambre, pero se estaban durmiendo, se despertaron al final. ¿Qué es eso? ¿Quieren hablar de cantares? Ah, ok. Comentarios, preguntas. Pastor, una consulta. ¿Quién es? Tatiana, Tatiana. ¿Por qué en algunas partes de su presentación habla de, por ejemplo, de los maridos y luego en otras partes habla de los esposos?
yo lo tomo como lo mismo, pero no sé, tal vez hay alguna diferencia y no lo sepa si me podría ayudar con eso. Ok. El término esposo creo que, no sé si dentro del romance español es tal vez algo que suena más suavecito, ¿no? El término marido como que suena un poco más agresivo. No, no sé si lo notan ustedes ahí cuando hablamos el español, ¿no? Pero en la literatura bíblica aparece esposos para los dos, pero aparece marido para referirse al hombre. Y entonces, ya en nuestro contexto, yo no sé cuánto esto es cierto en todo lugar, pero ya nosotros hemos aprendido lo siguiente. Tu esposo es cuando te casaste con él y tu marido es todavía cuando es un conviviente. Yo en el léxico que uso no hago diferencia entre uno y otro. Simplemente estoy haciendo una referencia de repente del español que estoy usando, ¿no? Normalmente creo que dentro de la literatura española, ¿no? El término esposo es un poco más suave y el término marido es un poco más agresivo, ¿no? Eh, Pero creo que no haya ningún tipo de diferencia a la luz de la Biblia. En el extranjero, mayormente, pastor, las mujeres dicen, ¿no? Mi marido. O sea, Mm. un europeo, un italiano, ¿no? Y aquí en Perú, algunos varones, bueno, no nosotros, sino algunos machistas, también dicen mi mujer. Entonces yo creo que ahí son un poco toscos, a mi parecer, ¿no? Porque en realidad la esposa es la esposa, y hay hombres también muy dóciles que dicen mi señora, o también dicen mi esposa, pero hay algunos que dicen, pues, mi mujer. Entonces, eso también es una gran diferencia, ¿no? Ahora, pero también tenemos que mirar lo que es, lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia no está, la Biblia dice que es tu mujer, realmente, ¿no? Es tu mujer. Y, ok, pero ¿quién es mi mujer? O sea, ¿quién es mi mujer? ¿Cuándo se convierte en mi mujer? Cuando Dios me la entrega, cuando Dios me la da. Justamente para qué, ¿qué pasó aquí? ¿Quién aplastó esto? Uy, creo que Ana Rosa está jugando. Sabotaje. Pasó algo ahí. Ana Rosa está jugando. Boicot. ¿Qué Boicot. has hecho, Anita? Ok, dejen de jugar. Dejen de jugar, por favor. No. Entonces, en la Biblia encontramos justamente el término también mujer, como le digo, y el término marido, ¿no? Y si está en la Biblia, no creo que sea tan agresivo como pensamos nosotros en nuestra literatura o en nuestra manera de expresarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo encontramos en la Biblia, ¿no? Eh, sí, de repente en nuestra forma de comunicarnos no es igual, ¿no? No es lo mismo. Uf, Yo en ok. la Biblia encontré un versículo que, bueno, que me ayudó mucho cuando enviudé, que es Ujú, 54:4, y dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que olvidarás la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu ujú, hacedor, ujú, Jehová de los ejércitos es su ujú, nombre, y tu ujú. redentor, el Santo de Israel. Y Ahora, ese el término, por versículo a mí me... ejemplo, cuando vemos en la Biblia, no algunos que tenemos de repente algo de sensibilidad, vamos a decir, uy, esto está escrito de repente muy agresivamente, ¿no? Pero realmente la Biblia habla de marido, ¿no? Cuando se trata del hombre, cuando se trata de la pareja, habla de esposos o de marido y mujer, ¿no? Y cuando se trata de la esposa,
habla de mujer, de la mujer, ¿no? No está hablando eh, bueno, habla también de la esposa, ¿no? Pero la Biblia dice, por ejemplo, en Efesios, y la mujer ame también a su marido, y la mujer respete a su marido, o sea, habla de la mujer como su mujer, del marido, ¿no? Eh, bueno, gracias por la pregunta, Tatiana, que nos ha llevado a tener todo este tipo de rodeos, de, de idas y venidas con respecto a la definición y a la terminología. ¿Algún comentario más? ¿Cuántos se apuntan para el curso de Cantar de los Cantares? Uf, yo también quiero llevarlo, pero vamos a llevarlo. Ok. am, quiero hacer ahora alguna explicación adicional. Ok, Renzo, creo que ya puedes dejar de grabar.